Buenos días, estamos en Getafe Radio y esta es una emisión especial que vamos a realizar en el día de hoy y vamos a tratar asuntos relacionados con un libro de reciente presentación a nivel interno y básicamente de Getafe, puesto que es un libro sobre un personaje muy conocido en nuestro municipio, muy apreciado, que además ha dedicado gran parte de su vida a promocionarlo no solamente por España, sino por buena parte del mundo. Estamos hablando de César Navarro. Don César Navarro, un prestigioso médico, especialista de varias disciplinas, como ustedes conocen, es una referencia para la gente de Getafe. Una referencia en todos los sentidos y principalmente en el sentido humanista, que es, yo creo, la rama de su vida que más apreciamos todos los getafenses, sin contar además con toda esa dedicación que ha tenido a lo largo de muchos años para atender principalmente en el tema médico a gran parte de la población de nuestra ciudad y por la cual estamos muy agradecidos. Como decía, este libro es un compendio que vamos a tratar ahora, aunque sea de manera muy somera, porque no nos va a dar mucho tiempo en el programa que hoy tenemos. Pues compendia toda una vida y un testimonio, y este es el título además que da nombre a este libro, que se titula César Navarro, vida y testimonio de un francmasón, y que además le sigue una línea en la cual yo creo que se resume buena parte de sus esfuerzos y de sus objetivos en la vida, que es el hombre enamorado de la libertad. Este libro ha sido escrito por Enriqueta de la Cruz, que es una conocida novelista, es extremeña y ha dedicado además su tiempo en estas novelas principalmente a narrar pues sucesos relacionados también con los hechos históricos de una parte, por lo menos en algunos de sus libros, de una parte de nuestra historia posterior a la Guerra Civil principalmente. Bueno, pues tenemos la dicha, la suerte de contar con los dos, con don César Navarro y con doña Enriqueta de la Cruz. Vamos a tutearles y porque nos lo han dicho así y se lo agradecemos cordialmente, y como decía, los tenemos aquí y vamos a saludarles y a darles la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Navarro. Buenos días, Eloy. Muchas gracias por tu presentación y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, César, y buenos días, Enriqueta de la Cruz. Buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros y con los oyentes de Getafe, y gracias por esta invitación. Pues la idea que tenemos hoy, el objetivo que tenemos en este programa, pues sería básicamente tratar sobre los aspectos más esenciales del libro. Yo he leído buena parte de él, no me ha dado tiempo a leer todo porque lo compré ayer por la mañana cuando me enteré que ibais a venir. Y me he leído lo que he podido y está hasta las 3 o las 4 de la mañana, así que no sé si será por cuestión de sueño o será a lo mejor por cuestión de no haber leído profundamente todos aquellos asuntos que no tratemos o que no os pregunte, pues me gustaría que los tratarais vosotros sin ningún problema. A mí me ha llamado la atención varias cosas del libro. Primero, es un libro a tumba abierta, en el sentido de tumba abierta, pues de que trata aspectos, primero, de todo tipo, incluso relacionados con la vida personal, diríamos familiar, en aspectos que a lo mejor pues yo no me atrevería a tratar porque soy un poco tímido para estas cosas, pero a mí me parece que para la vida de alguien como César Navarro pues nos viene bien a todos conocer muchas de las razones por las cuales has actuado en la vida y los riesgos que has corrido y las correrías que has tenido con tus aventuras. Bueno, la primera pregunta, porque es un libro yo creo muy entrañable en muchos aspectos. La primera pregunta, cuando escribe uno libros deja aparte de sí mismo en algo, pero este libro es algo distinto. César, cómo considerarías tú este libro que, como decía antes, trata aspectos de todo tipo
y ahora vamos a pasar sobre ellos, aspectos de todo tipo en tu vida. ¿Cuál era el objetivo y qué te gustaría resaltar de este libro? ¿Cuál era el objetivo del libro y qué aspectos que te apetece más resaltar? Pues lo ha señalado muy bien Eloy, es una catarsis. Ahí cuento viejas cosas que estaban mantenidas por discreción, secretas u ocultas, pero ya no tengo nada que esconder. Voy a cumplir 84 años, estoy afrontando la decadencia y la muerte con la mayor dignidad posible. Me han hecho al final, pues yo decía al alcalde cuando me pusieron la estatua, que cuando una autoridad, después de su discurso, venía a mi casa, era para detenerme, para denunciarme, para meterme en la cárcel o algo así, y que yo agradecía mucho que ahora me hicieran estos homenajes, y no por mí, sino por aquellas personas a las que represento en alguna forma y que tenían los mismos ideales que yo, y que este homenaje lo sentía más que a mí mismo, que a mi persona, a lo que yo vehiculaba. Y todo esto que yo vehiculaba y todo esto, pues lo vierto en el libro con toda naturalidad, porque ya no tengo enfermos que por ser masón desconfíen de mí y no se tomen las medicaciones o crean que hay. Y ya no tengo nada, no tengo enfermos, no tengo vida social, entonces tengo que decir lo que soy. Y lo digo en el libro a las preguntas tan inteligentes y tan afectuosas de Enriqueta de la Cruz, y ahora vuestras. O sea, preguntarme lo que queráis, os lo diré con toda franqueza. Como tú has dicho, es un libro a tumba abierta. Sí. Nunca mejor dicho la expresión. Bueno. Uno se siente cerca de esa tumba y la siente abierta. Bueno, a César le queda mucha vida, por supuesto, y muchas cosas que contarnos todavía. No hablar, queda claro. Claro. Bueno, a ver, yo creo que has definido muy bien, Eloy, lo que este libro representa. Normalmente sabemos que las biografías, ¿no?, la regla general, pues son un poco, en fin, que tiran un poquito, llevan el agua al molino del que las escribe, y son hasta cierto punto poco mentirijosillas, ¿no? Porque son casi una justificación de vida de los políticos y de otra gente. Pero en este caso es completamente diferente. Es un regalo que hace César a toda la humanidad, por eso lo hemos dedicado al progreso de la humanidad, ¿no? Y a mí me llegó esta agradable sorpresa de que confiara en mí para poderlo llevar a la gente y ser la transmisora de algo que yo tampoco, conociéndole, me podía quedar para mí misma, ¿no? Yo había tenido conversaciones no tan profundas anteriormente con César desde que le conozco, y creo creí que debía llevar al resto de las personas que quisieran leerlo, pues todo lo que él nos tiene que aportar. Y en ese sentido, pues tienes mucha razón. Además, se ha querido hacer un formato no exactamente una entrevista periodística donde se hace una pregunta escueta, sino una conversación informal, si quieres, una conversación espontánea donde el lector cada capítulo vaya encontrando pues el interés para el día siguiente, como en un lenguaje cinematográfico televisivo, poder volver a leer, ¿no?, qué es lo que queda todavía por contar. O sea, que a veces volvemos sobre personajes como su familia y mucho sobre Getafe, que ahora hablaremos de ello, para que el lector no tenga que hacer tampoco el esfuerzo constante de volver al capítulo anterior o al anterior. O sea, lo hemos querido mantener en un aspecto no muy usual en los libros, sino más, por supuesto, se ha depurado muchísimas de las cosas, no en el sentido de contenido, sino de formal, pero lo hemos querido también hacer así espontáneo, ¿no?, que quedara como una conversación en la que participara también el lector de alguna manera, ¿no?, como ahí de Mirandas un poquito en nuestras reflexiones, sí. Y también donde el periodista interviene de otra manera que un periodista lo haría, ¿no?, que es conversando también con él, como una tertulia. Uh-huh. Pues quizás la primera pregunta sería lógica. Tú pasas los primeros 4 o 6 años en Getafe y luego desapareces. La primera es de tus vivencias de cuando estás en Getafe, tanto en la primera como en la segunda etapa después de venir de Francia. ¿Qué destacarías? Porque yo creo que lo importante es que la gente vea que el libro tiene muchos más aspectos, pero por lo menos vamos a ir a las pinceladas a lo mejor. ¿Qué destacarías de este Getafe de tu más tierna infancia e incluso de tu adolescencia? Pues mira, es una especie de felicidad, de mundo feliz que pudo haber sido y no fue, que pudo haberse prolongado y desenvuelto, que es la República. Yo nací en el primer año de la República. Y nací en el hogar de un médico republicano que había fundado
había contribuido a la fundación de la FUE. Mi primer desencuentro fue, pues mi madre pues me llevó, fui el primer hijo de esta familia. Mi madre era de origen de hidalgos, su familia se remontaban al siglo XIV o XV, que vinieron a Getafe procedentes del Valle de Salazar, de Ochagavía concretamente. Hicieron acta de hidalguía en la Chancillería de Valladolid y recibieron tierras en Getafe. En mi casa había un ambiente exótico, muy curioso, por mi abuela, que era mestiza filipina. Mi bisabuelo había ido a Filipinas. Antepasados suyos habían fundado el pueblo de Getafe, en la isla de Bohol. En fin, había un ambiente exótico. Mi tío era aviador, había traído un mono, el mono se escapaba, le perseguían por las calles, tuvieron que hacer unas correas para sujetarle. En fin, no era una familia habitual, había un ambiente de exotismo y de felicidad en la casa, que se quebrantó con la guerra, claro, cuando entraron los bombardeos, cuando las alas de Los Ángeles se volvieron cuchillos, como decía Alberti, y tu hermano, un rico militante reaccionario. Y bueno, entonces esto se quebrantó y vinieron los vientos que me arrastraron al exilio. Y de esto, pues el libro refleja algo de todo esto, y las fotografías que hay en él también reflejan la época y reflejan todo bastante bien. Bueno, yo debo destacar, y lo ha destacado ya algún periodista, ¿no?, que bueno, qué barbaridad, o sea, de la obra lo que está absolutamente presente es Getafe, Getafe, Getafe. Adora Getafe César, como no podía ser de otra manera, pero en este caso especialmente. Él, como sabéis, tiene aquí una fundación. Él donó todo lo que tenía su biblioteca más preciada y ahora dona con toda su generosidad, aparte de estas reflexiones, esa presencia en Getafe al resto de la humanidad a través de su libro. Está en todo, por todo late, o sea, cuál fue fundamental Getafe en el compromiso político, cómo fue fundamental esas primeras vivencias, cómo le hicieron una visión del mundo, ¿no? Es muy importante la presencia. En este caso, además, bueno, la autora es extremeña, aquí vive mucha gente de Extremadura, o sea que estamos de alguna manera también vinculados por eso. Pero bueno, la presencia de Getafe no vamos a desvelar, pero yo creo que los vecinos se van a encontrar con muchas sorpresas y muchas cosas que no conocen, lógicamente, de su ciudad, donde habitan y donde viven todos los días. Y bueno, aparte de que van a poder siempre charlar con esa estatua, todavía pueden charlar con César y preguntarle muchas cosas, ¿no? Por la calle o donde sea, ¿no? Tenemos una presentación próximamente que ahora lo comentaremos y ahí pues también estar abierto a desvelar lo que se pueda para que tampoco dejen de asomarse a las páginas tan ricas, ¿no?, del libro. Se acaba de incorporar ahora a la tertulia Alfonso Esteban. Buenos días, Alfonso. Muy buenos días. Buenos días, querido Alfonso. ¿Cómo estamos, Enriqueta? Pues encantados de estar aquí con vosotros otra vez. Es un placer compartir con pues este rato en el cual, además de gozar de emoción y de alegría por lo que representa César, también felicitarte a ti porque has sido capaz de aglutinar esos detalles posiblemente desconocidos de la persona de César que a todos nos interesa conocer porque es parte de la historia de Getafe y de la historia de España, dicho con mayúsculas. Sí, bueno, permitidme un segundo, pero queremos remarcar que el libro no es solamente, y es solamente, es todo, es un todo, porque es un viaje por la historia de España y de más allá de España, pero de España en su contexto, ¿no?, geográfico y geoestratégico en ese momento y de vida. Es un viaje desde las finales de la Segunda República hasta el momento actual, donde se opinan de todos los temas más candentes que hay en este momento, ¿no? Además, dentro del libro me voy a permitir, no sé si me voy a exceder. Hay unas imágenes, hay fotografías que nos presentan a César en aquella época de juventud, en el cual yo creo que era el prototipo del galán. Ese tipo de persona que le mira dos veces y a la tercera dice uy, que me derrito. Y creo que no exagero. Perdone, a ver, ¿qué secreto guarda usted para tener ya no solo esa vitalidad física, sino esa lucidez? Yo siempre me he admirado cuando a usted le he visto con esa serenidad a la hora de expresarse, a la hora de compartir, a la hora de dar ese tipo de conferencias. Yo creo que tiene que haber un secreto ahí que usted bien guarda.
No, no hay secretos, Alfonso. Ya sabes que a mi padre le gustaban mucho los niños y particularmente uno creó en su coche siempre, que era Alfonsito, que eras tú, y que tú conoces a la familia. Pues yo tengo también, creo que es herencia de mi padre un poco, ya sabes cómo era mi padre, cómo... Y sí, la verdad es que he conservado la serenidad en los momentos difíciles, que eso es lo... Y no hay ningún secreto. Quizá el único secreto es no tener secretos, que es lo que no quiero tener. Y esos que tengo, pues os voy revelando en este libro, ahora que no es, porque no es tiempo de secretos, la edad que tengo no es tiempo de secretos. O sea que no hay secreto ninguno, no te puedo contestar a esa pregunta. Bueno, yo creo que tienes razón, ¿no? Incluso ahí hay alguna foto, ¿no?, donde se le ve como los galanes de la época con ese perfil que dices, y seguro que nos llevaba a las chicas de calle y todo lo demás, ¿no? Pero es muy seductor también porque él se ha preocupado de tener una formación en un país que era un erial cultural. Le llamamos en el libro, le llama el Franquilandia, ¿no? Un erial cultural que todavía sigue siendo así. Desgraciadamente, mucha gente que se regodea con aquello de no saber, o que rompieron con el modelo de la República, se rompió una cosa esencial, que es con esa cultura, y además con la idea del escarmiento, de que nunca más pudiera rebrotar pues la educación que había en ese momento, aquella que se empeñaron en hacer socialistas como Llopis, que hicieron todo un esfuerzo por ello, ¿no? O esa alfabetización que ni siquiera estaba. Pues hoy en día todo eso yo creo que sigue siendo un lastre, porque cada vez que se inicia o se intenta alguna reforma educativa que debe ser permanente en el futuro, o de otro tipo cultural, pues parece que hay ese veto, porque parece que es lo que los fascistas erradicaron, y como siguen en sus posiciones, ¿no?, de poder, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces César rompió esa barrera, se autoformó en lo que pudo y se formó muy bien con grandes maestros, como cuenta en el libro quiénes son, ¿no? Y tuvo la inmensa suerte también y la habilidad de dar con las personas que eran convenientes. Y ahora los regala, trayéndolo de nuevo a su país, y siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora más, entonces, más porque, bueno, pues aquí se vuelca completamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es también. Él representa los ideales republicanos más puros de la ética, de la entrega a los demás y de toda esa apuesta por el progreso de todos, no solo personal, ¿no? Y entonces ahí me ha llamado la atención que en el libro pues haces mención, César, a, pues no sé, por lo que yo llevo leído, que me falta algún capítulo del final, pues no sé, yo por lo menos me he tomado nota de unos 40 libros que no había leído. Quiere decir que de entrada pues a lo mejor uno casi se considera con un poco de complejo por no haber leído por lo menos ciertos libros. Eso sin contar autores de muy diversos países. Bueno, esto traído a colación de lo que ahora hace un momento comentaba Enriqueta, de la necesidad de conocer de la curiosidad del ser humano. La pregunta que yo aquí te haría sería, bueno, ahora desafortunadamente tenemos a infinidad de gente que sale fuera al extranjero básicamente para encontrar su medio de supervivencia, no es por otra razón, pero la aventura de la vida incluye, al menos en tu caso, ojalá fuera en el de mucha más gente, el hecho de salir fuera a conocer otras personas, otros lugares, otras historias. Coméntanos algo acerca de ese asunto, porque yo creo que es un tema esencial principalmente para toda aquella gente joven y ya menos joven, pero sobre todo gente joven que necesita formarse y que además necesitaría conocer a otra gente para abrir su mentalidad. Uno de los problemas que yo creo que ha tenido la posguerra, dejando aparte todas las brutalidades y la ruptura que se dio con la situación anterior, era que básicamente la gente que podía salir al extranjero pues era muy limitada, y solamente es hasta los años 60 casi cuando existe la permisividad de que salga otra vez gente fuera porque hay que recolocarla, la que da la posibilidad de que la gente de alguna manera expanda su mente.
¿qué crees tú o qué mensaje darías tú a la gente, a nuestra gente, no de Getafe, estamos hablando de España por lo menos, que es un tema, un reto todavía que yo creo que se está ahora mismo superando con el ansia de conocer otros idiomas y de otros mundos? ¿Cuál sería tu mensaje en este caso? Bueno, yo he tenido una singularidad también familiar, como os decía. Mi abuela era filipina y mi bisabuelo pues se hizo a la mar, se hizo a la vela y tardó 5 meses y medio, una singladura, para llegar a Manila, dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas. En mi casa flotaban estos ambientes. Había un viejo mueble de alcanfor que yo conservo todavía, que metes ahí una camisa y huele alcanfor toda la vida ya, que trajo mi abuela cuando se casó con mi abuelo, que eran primos, eran primos lejanos porque eran... Entonces, ese ambiente y luego el movimiento centrífugo que me produjo el franquismo, ¿no? Yo cuando tuve conciencia de lo que era... Mira, yo cuando era pequeño había una taberna al lado de mi casa que era la taberna del Bieldero. La taberna del Bieldero, Feliciana, la Bieldera, se cansó con Saturnino el Bieldero, que era un campesino llamado así porque hacía bieldos, o sea, con ramas de árboles, las pulía y eso para aventar la paja. Y Feliciana entró de niñera en mi casa y me tuvo a mí de pequeñito. Y luego cuando mi abuelo, don Felipe de Francisco, que era un hombre, era hermano mayor, era un hombre de derechas, era del partido de Nocedal, y fue secretario del ayuntamiento, él era agrimensor y dirimía todos los problemas de Getafe, que eran problemas de lindes, de tierras. Y mi abuelo pues era un hombre justo y bueno, y decía qué tierra le pertenecía a uno, otro que le habían deslindado los olivos, y terminó dirimiendo los problemas familiares y todo. Hasta el punto que cuando vino, entonces este hombre, cuando Feliciana, que era la niñera que había criado también a mi madre y a mi tío Felipe, el aviador de Francisco, pues cuando se casó con este campesino, mi abuelo le dijo: mira, Feliciana, como las bodegas de la casa ya no es rentable, yo no me dedicaba, he puesto las tierras a medias, ya no me puedo dedicar a esto y más, lo que voy a hacer es te voy a poner una taberna aquí al lado de la casa, no vas a pagar nunca renta, y en las cuadras de atrás te voy a poner una vivienda, y tampoco mientras vivas ni yo ni mis descendientes te cobraremos nunca nada. Y así fue. Entonces, sin papeles ninguno, ahora con papeles y todo hubiera sido un drama, hubiera sido terrible. Entonces yo me he criado, claro, Feliciana, cuando mi madre pues iba por ahí a ver a alguna amiga o algo, me decía: Feliciana, méteme al niño. Y yo estaba en la taberna. Los hombres de la taberna, que eran campesinos, pues por hacer alguna gracia me decían: niño, di salud, camarada. Y lo primero que yo aprendí al hablar es levantar el puño y decir salud, camarada. O sea, esta mezcla de ambiente popular, de hidalguía, de exotismo y de vida colonial, es lo que me dio a mí una personalidad que fue incubando de niño y que luego se desarrolló, y que se desarrolló porque yo tuve alguna sensibilidad para captarme, porque mi hermano Joaquín pues no captaba esas cosas, tenía casi la misma edad que yo, nos llevábamos un año, y captaba otras y tuvimos una vida distinta, o sea que es una mezcla de predisposición y de un ambiente que yo me explico y lo reflejo un poco en el libro. Y esto es lo que tú me preguntas. Los viajes, porque parece todo un tono muy serio, pero claro, aquí en el libro hay muchas aventuras, los primeros viajes transatlánticos, ese intercambio de productos exóticos, luego más adelante en su vida las responsabilidades que ha tenido, tanto en Nueva York, en Manhattan, en las responsabilidades que ha tenido al lado de Ernest Lluch, y todos los viajes que ha hecho, pues tanto al Nicaragua, donde pudo tener contacto con personalidades como Ernesto Cardenal, o a Guinea con su exotismo. O sea que el libro está poblado de todos esos viajes por el mundo y de esas aventuras, y como tú bien decías, de algo que puede ser reflejo. También por eso nos interesa mucho que pueda proyectarse el libro hacia todas las edades y todo, porque yo creo que ahí viene
En fin, sin ningún ánimo de ser ejemplar ni nada, ¿no? Pero vienen muchas pistas para los jóvenes que están ahora también muy, muy despistados, no por su culpa, sino por una mala gestión de la cosa pública, ¿no? Que les ha llevado a la deriva, porque están sin casa, están sin hogar, sin referentes en muchos casos, porque los referentes no pueden ser la corrupción, los referentes tienen que ser gente como César, ¿no? Y bueno, pues a mí también me preocupaba mucho la juventud y me preocupaba lo que habéis dicho, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto a, aunque sea otra época, respecto a vivencias de personas que nos pueden marcar un poco el camino en muchas cosas, ¿no? El otro día, con respecto a un libro de Marcos Ana, al que le hice una entrevista, me comentaba que un niño que estaba pues al borde del suicidio, pues lo puedo contar públicamente porque lo contó él en una entrevista, gracias a su libro, dijo, bueno, pues con toda esta lucha, ¿yo qué derecho tengo a pensar así tan mal de mí mismo y tal, de la situación que estoy viviendo? Y le ha salvado la vida, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que lo está pasando realmente ahora muy mal y que tiene que ver en toda esta proyección de superación personal y de vivencias y hasta de libros, como tú bien has dicho, Eloy, pues libros de referencia que pueden leer y que están totalmente de actualidad, ¿no? Así que en ese sentido también es importante, yo creo, la obra, ¿no? Sí. He visto también que, bueno, las referencias, acabas de comentar el asunto, las referencias a personalidades diríamos, principalmente de la época de la República, por ejemplo, gente que desapareció de la vida del país, gente además señera, gente que después los estudias en los libros, pero ya al cabo de 30 años, porque hay que entender que la mayor represión probablemente, tanto en la guerra como en la posguerra, fue principalmente de maestros además de primera enseñanza, más que de otro tipo. Yo creo que, me parece, no sé dónde he leído no hace tanto tiempo, que fueron unos 30.000 o 35.000 maestros los que fueron represaliados. Entonces el conocimiento que se da después de la guerra, de todas estas personalidades, de las corrientes filosóficas que podría haber, de todas las informaciones, pues es prácticamente mínimo, puesto que los maestros que llegan tienen en muchos aspectos un nivel bastante bajo. Entonces, bueno, las referencias que tú haces a la época, estoy hablando ahora mismo de referencias a personalidades, personajes además muy capaces. ¿Qué te gustaría destacar? Aparecen en el libro con mucho detalle, yo creo, bastante. Sender, Alberti, con todos ha coincidido y les ha recibido cuando también regresaron, ¿no? Sí, a eso me refiero. Muchos de ellos, tanto de los que llegaste a conocer como de los que no conociste, pero sin embargo leíste, ¿qué dirías tú a la gente de hoy día? Que muchos de estos personajes prácticamente han desaparecido de buena parte de nuestra vida, porque a lo largo de la historia, pues algunos de ellos han quedado, pero la cantidad de personas que después asimilas no es tan fácil. ¿Qué personalidades destacarías tú de aquellos que conociste o que no conociste directamente, pero sí que fueron señeros en tu vida? Pero principalmente estoy hablando ahora mismo de esos años previos a la República y de la posguerra. Pues mira, la República es una civilización perdida. Es un momento luminoso en el cual España tomó los rumbos de su redención, de su regeneración. Y claro, esto fue truncado por la guerra civil, por la muerte y sobre todo por el miedo. Y yo digo en el libro que lo peor no fue la gente que murió de las balas de plomo de las batallas, sino de las balas metafísicas del miedo y de la derrota. Entonces hubo gente que se sepultó a sí misma, los hombres esos de los suros que vivieron el miedo, fue terrible. Yo me libré de ese miedo por singularidades por fortuna, y hice mío el lema de aquello que leí en una novela de Borges una vez, y cuando lo leí hice de esto un lema que es: mi carne puede tener miedo, pero yo no. Claro, yo tenía una convicción y la sostenía naturalmente, que si me torturaban en la cárcel, que alguna vez pasó, o me detenían y demás, pues tenía miedo a esto, pero un miedo que no iba más allá de aquel momento y que luego volvía a la normalidad y volvía otra vez a lo mismo. O sea, el no pasarán, que fue como los milicianos defendieron Madrid, lo incorporé a mi vida, que por la propia dignidad, por mis trayectorias, no pasarían. Y no pasaron, hijo. Ese es el único secreto que yo tengo en la vida.
Y estas gentes, pues mira, hay algunos que no tuvieron nada que ver con la política, incluso que, por ejemplo, yo hablo mucho de don Emilio de la Peña. Pues fíjate, don Emilio de la Peña era un hombre que era un sabio, era hijo de don Leonardo de la Peña, que era catedrático. Don Emilio de la Peña, tú entrabas en su casa y don Emilio de la Peña hablaba 6 idiomas a la perfección. Daba conferencias en ruso, en alemán, en 6 lenguas distintas. Era además un urologo extraordinario. Tenía un hermano que era don Alfonso de la Peña, que fue el que fue catedrático y todo. Cuento aquí la historia, que es una historia truculenta y terrible de lo que fue aquello. Piénsase que don Leonardo de la Peña fue coronel del ejército franquista y había un individuo pelotillero e indigno que le indisponía con su hijo Alfonso, que era un hombre muy guapo y ese sí que era un galán, pero de cine. Y entonces don Leonardo llegó un momento que mandó fusilar a su hijo. Y claro, era una enormidad tan grande que por burros que fueran los propios nacionales no lo hicieron. Y yo esto lo he conocido, y he conocido mucho a don Alfonso de la Peña, pero don Emilio quedó siempre en la sombra por discreción, porque tenía esa vieja discreción del sabio. Imagínate, entrabas en su casa y tenía varios Vázquez Díaz ahí, tenía 2 cuadros de Fujita. Compró un cuadro en el Rastro, que le costó 200 o 300 pesetas. Él vio que lo radiografió, lo restauró y era un Murillo. Entonces él había estudiado cuando se puso enfermo, un tenor de la ópera, cantó don Emilio de la Peña con gran éxito. Tocaba varios instrumentos musicales. Vivía en la calle de Alcalá y yo me agarré como desesperadamente a don Emilio de la Peña y hasta que murió estuve siempre con él. Y estuve siempre, la fama la llevó su hermano, que fue catedrático. Él fue director del Instituto del Cáncer, de urología también, pero todos los artículos están firmados por A.I.E. de la Peña, los hizo don Emilio, que era el sabio discreto y que no ha pasado a la historia, pero que está en mi corazón y que fue una guía que me iluminó en ese tipo de cosas. Gente así había bastante. El profesor Pallardo, que cuento también en el libro, pues tampoco tenía nada que ver con la política, pero machacó Jiménez Díaz, que sí se aprovechó, usurpó. Y decir esto tiene sus peligros, porque no tuvo hijos, pero tiene descendientes y... Hombre, es que es la generosidad de la que hablaba. Porque esos personajes interesa todavía que se entierren. Esperemos que la Tercera República, no porque es lógico que exista República ya, pero que entierre toda esta sensación de corrupción que tenemos y de querer enterrar a estos mayores valores. No es sensación de corrupción. El drama de la transición... No sé, es total, pero quiero decir, esa sensación que tenemos de que esto no va a acabar nunca, que yo creo que sí. El drama de la transición fue que en vez de seguir la tradición republicana, pues vino gente que salió de la alcantarilla al poder directamente, venía de los bajos fondos de Andalucía o de Sevilla y ocuparon cargos que no debían, y sustituimos la oligarquía franquista por la partidocracia y hubo aquí de todo. Claro, porque y yo también sufrí mucho con eso, ¿sabes? Que normalmente las biografías, pues uno hace exhibición de su vida, de su obra y tal, y es raro, como en el caso de Marcosana también o de otros autores, es raro encontrar que todo eso lo pongas a disposición no por exhibir tu vida, sino porque verdaderamente lo desconocemos, como tú bien decías, Eloy, y claro, hace que, bueno, pues parece que no existen otras personas que han elegido otro modelo de vida más acorde con lo que debía ser todo y que nos lleve pues a una felicidad, a una libertad, a unos valores que no son realmente los que predominan, ¿no? Mira, el que pierde la memoria lo pierde todo. Porque la memoria constituye la línea de la autoestima y el que pierde la autoestima se vuelve loco. Yo he sido psiquiatra y psicoanalista y he trabajado. Otro personaje que me influyó muchísimo fue Garma, que Garma era compañero de curso de mi padre y fue el que fundó la Escuela Argentina de Psicoanálisis. Él había estudiado en Alemania, trabajó en Suecia, en Uppsala, y luego fue a la Argentina y todo el psicoanálisis de los sueños. Entonces Garma quiso que yo fuera a la Argentina con él, a La Plata, a la consulta que tenía a trabajar con él.
Y yo no quise ir, porque Garma había caído en algo que cayó mucho esa generación también, que fue el dandismo, ¿no? Garma también era guapo, elegante, iba a la Sorbona, dio unas conferencias ahí sobre las relaciones homosexuales y sadomasoquistas de Rimbaud y de Verlaine, un libro precioso que se llama Sadismo y Masoquismo en la conducta humana. Y yo no quise ir con Garma a la Argentina, porque dije, yo voy a enriquecerme allí como Garma, con esos gabanes que lleva cada 4 o 5 años, que se divorciaba y cambiaba de mujer. Y yo esta frivolidad no la entendí nunca. Y choqué con algunas gentes que volvían del exilio de la República y cultivaban demasiado este dandismo. Ha sido una constante también en mi vida. Y yo me quedaba con la gente del pueblo, porque como decía el cantante Cafrune, que también es un personaje que aparece mucho en el libro, una fotografía con él, pues yo creía esto, pues decía que Cafrune cantaba esas canciones hacia Atahualpa Yupanqui que decían: si me llaman señor, agradezco el homenaje, pero yo soy nada ante los sabios y sois gaucho ante el gauchaje, y son para mí los agravios que nacen al paisanaje. Bueno, una de las cualidades es que recita de memoria, tiene una memoria impresionante, y desde luego esa coherencia, que es lo que está definiendo la coherencia, el hacer una misma cosa, lo que piensas y lo que luego haces, ¿no? Que es otra de los problemas que tenemos, ¿no? Porque, bueno, nos hemos criado, yo lo digo siempre, o sea, por ejemplo, en las presentaciones de mi libro, digo, bueno, vamos a ver, es que somos un poco intolerantes o bastantes, somos un poco bruscos, somos menos cultos. Hay una parte que tenemos que nosotros trabajar, ¿no? Pero también es que hemos estado en un caldo de cultivo muy malo, ¿no? Y una de las cosas, junto a la impunidad que se practica mucho, es el divorcio entre lo que uno piensa o lo que sea y luego pues hacia qué caminos vas, ¿no? Está muy generalizado eso, ¿no? Sí, yo comentaba César ese periodo de la transición en el que posiblemente se disipó un poco ese anhelo que tenía la República y pasamos a esta otra etapa en la cual yo creo que la ha definido muy bien, porque entre otras cosas, vuelvo a recalcar, la lucidez y el recorrido de César es de esas personas valientes, audaces y que son para tener ya no en consideración, sino a escucharles y seguir todo ese recorrido, todo lo que él ha sido capaz de elaborar, lo que emana de él. Bueno, y yo me quería centrar un poco en la transición. La transición yo creo que fue algo que vino dado por una imperiosa necesidad. Hubo personas que estuvieron en la retaguardia, siendo capaces de asesorar, de aglutinar, de ir creando esa especie de manto que luego nos ha conducido donde nos ha conducido. La pregunta, César, es: ¿qué recuerdos tienes de personas que hayan sido relevantes en el cambio político? Ya no hablo tanto desde la perspectiva de la partitocracia, sino esa figura que ha sido capaz de en un momento determinado controlar a las masas. Se me ocurre pensar en alguien que ha sido muy denostado, como era Santiago Carrillo. ¿Qué opinión tiene? Bueno, verás, Santiago Carrillo, yo conocí a su padre cuando trabajaba en las minas de carbón en Charleroi. Su padre odiaba a su hijo profundamente. Carrillo había pertenecido a las Comunidades Obreras Unificadas, socialistas, que fueron fundadas por Tomás Meaque, que murió muy joven, y le sucedió a Enrique de Francisco, que era tío mío, que era de aquí de Getafe, y que yo soy secretario del Partido Socialista Obrero. Entonces, yo por referencia, mi primo Ángel me contaba que vive todavía con 94 años, ya el hombre un poquito tocado ya con esa edad, y me contaba estas historias. Y realmente todos estos personajes, para mí el drama español fue la pérdida de la memoria y haber dejado en la cuneta de la historia a todos esos personajes importantes. El mismo Tierno, que pudo haber sido un personaje extraordinario, pero también tenía sus lados oscuros. Y fue un hombre que tenía la inteligencia. Yo le conocí a Tierno cuando salía. Claro, para mí y fue el drama, no fue el exilio ni nada de eso, fue el volver. Y cuando yo volví,
pues vi que esto no era España, que esto era Franquilandia, que era un país siniestro, edificado sobre las ruinas de España y con el cual no me identifiqué nunca. Entonces caí en un laberinto de pertenencias y en una babel de lenguas. Yo me escolaricé en francés, aprendí el patois de pequeño, que es la base del catalán, que hablo correctamente, leo y escribo perfectamente. Luego mi padre pues salió de la cárcel, le metieron aquí, cuando volvió, claro, a Marañón le devolvieron el cigarral, Ortega vino y se ofreció a Franco a escribirle las cosas. Franco no le hizo ni caso, le dijo a Rocamora, cuando dio aquella conferencia en el año 46 en el Ateneo, y cuando se ofrece, hombre, esto que le escriben a usted está muy mal y yo lo haría mejor, y dice... Y entonces Rocamora va con esta Franco, mire usted, excelencia, hemos recuperado un intelectual, Ortega, fíjese usted lo que... Y Franco se mira y dice, Rocamora, no se fíe nunca de los intelectuales. Y le pasó pues lo que le pasa, que Roma no paga traidores. Y este ha sido el drama español, que siempre los personajes importantes, el caso de Tierno era un tipo curioso, tenía un fondo insobornable, tenía una vieja retranca de abate del siglo XVIII, era rijosa a su manera, pero era como eran los abates antiguos, estos franceses. Y claro, y tampoco le dejaron, y además le abatió un cáncer, que también es una historia novelesca y rocambolesca, porque le trató un cirujano muy bueno, que le operó y le libró un poco del cáncer, pero luego se reprodujo. Y el cirujano también tuvo una vida curiosa, porque un día se dio cuenta, su mujer le llamó y le dijo, mira, Dionisio, se llama Dionisio de nombre, no digo el apellido porque a lo mejor era un hombre rechoncho y nada guapo, nada galán. Y le dijo, yo tengo relaciones amorosas con el urólogo. Y te lo digo a ti para que lo sepas, y tenemos que romper porque eso no puede ser sostenible. Entonces Dionisio pagó a un sicario, el urólogo apareció muerto en la calle de Maique de un tiro en la cabeza. Y también aquello fue. Nunca pudieron condenar al tal Dionisio, tenía buenos abogados, en fin, que... Y esto también, Tierno estaba inmerso también Castilla del Pino pudo haber sido un hombre verdaderamente grande, pero los hijos, que son el tribunal insobornable que tienen todos los seres humanos, pues no comprendían que su padre estuviera con la burguesía de Córdoba al tiempo que predicaba. Pues un poco lo que habéis dicho, que yo por lo menos lo que he dicho lo he sostenido con mi vida y con mi sacrificio y con mi... Y entonces la hija se suicidó escribiendo una carta inculpando a su padre, el otro hijo, así hasta 5 hijos muertos en circunstancias terribles. Y eso lo cuenta, se ve en los libros que se ve de Castilla. El primer libro se llama Pretérito Imperfecto y el segundo La Casa del Olivo, y la propia mujer se marchó horrorizada y bueno, en fin, que había la gente... ¿Por qué volvió Marañón? ¿Por qué volvió? Todo eso lo cuento en el libro. Y yo nunca pasé por eso, porque por eso me grité a mí mismo, por eso no pasarán. Claro, no todo el mundo... vamos a ver, aquí se ha tratado también de hacer una tabla rasa. Y no todo el mundo ha hecho las mismas cosas ni se ha conducido de la misma manera. Y eso tenemos que ser sinceros ya y, desde luego, abrir los ojos, quitarnos esa venda que tenemos... Y ahora me referiré a la transición, esa venda que tenemos, que de todas formas esto ya es insostenible. Es decir, hubo personas que se rindieron en nombre de todos y por generaciones. Y eso hoy no puede ser válido para las nuevas generaciones cuando tenemos, por ejemplo, un 50% de paro juvenil, cuando tenemos a nuestras propias familias. En todas las casas hay un problema hoy en día, en todas. Si no es el nieto, es el hijo, entonces no podemos ser ciegos. En aquel momento, en la transición, hay una cosa muy clara, que no resiste el análisis ahora, y es que no se rompió con el franquismo, que fueron unas circunstancias excepcionales
pero que también España estaba en su contexto histórico. Es la época de Khrushchev en Rusia, es la época en que hay una apertura, en la que los aliados no nos ayudaron para nada a quitarnos de encima el dictador en su momento, y después convino mucho para que nosotros fuéramos un poco el basurero aquel donde recalaban pues hasta los nazis con cambios de identidades, negocios en España, etcétera. Y en aquel momento pues la figura de Carrillo fue muy destacada en lo que fue esa rendición que bueno, todavía hay que analizar mucho si de verdad no había otras salidas, pero que desde luego lo que es un hecho evidente, y están saliendo desclasificados los papeles de la CIA, aquí no se desclasifica nunca y no se sabe nada, y están cerrados los archivos hasta del propio Partido Comunista, etcétera, a la investigación abierta totalmente, pero se sabrá, y cada vez hay más historiadores, analistas y tal que están ahondando en esto de una manera objetiva. Fue una rendición en toda regla, pero no puede ser en nombre de todas las futuras generaciones, y de hecho no se puede poner puertas al campo, y hoy en día la situación es insostenible, y la impunidad que permanece, las leyes franquistas que permanecen, el poder que permanece en manos de los herederos naturales y por apellidos incluso del franquismo, es un hecho que tenemos ahí todos los días. Es lo que estamos padeciendo, esa impunidad y ese mal hacer y esa falta de cultura nos ha llevado a esta situación, insisto, de corrupción, que pese a que está todos los días en el telediario y casi es el propio sistema el que nos lo está mostrando y en el que va a encarcelar a todos estos sinvergüenzas, porque ya digo, es insostenible tantos años después, pues a veces tenemos una especie de ceguera, que todavía creemos que vamos a volver a esa sociedad llamada el bienestar, que fue del bienestar para algunas cosas, pero que ha durado solo para una generación, que no ha sido una cosecha para el porvenir de todos, que no ha sido, ¿no? Y bueno, pues estas son las realidades que están ahí sobre la mesa. Y entonces, si se pudo hacer mejor o se pudo hacer peor, bueno, eso está todavía en cuestión, pero lo que sí es un hecho evidente es que hubo una rendición en toda regla, que podía no haber sido a lo mejor así, porque también para los mimbres democráticos era impensable que viniera otro dictador para los intereses internacionales, incluso era impensable. A lo mejor para los miembros democráticos los partidos llamados de izquierda podían haber hecho un poco más o no, o fue difícil o fue terrible, hubo una lucha, hubo muertos en la transición, hubo gente que se volcó para hacer todo esto lo mejor posible, pero lo que es un hecho evidente es que el franquismo pervivió de alguna manera y que los poderes fácticos están ahí, que los estamos padeciendo, y que hay más de un 50% de nuestros jóvenes fuera de excluidos. Porque es que excluidos, esto, cuando se dice jóvenes sin futuro, generación perdida, es que esto es muy duro de que lo asumamos. César, ¿cuándo ingresa usted, por decirlo de alguna forma, y comienza en la masonería? Bueno, mi tío Enrique de Francisco era masón también. Mi padre estuvo cerca de la masonería también. Y yo siempre, cuando voy a Aurillac y veo había un profesor en Aurillac, que era profesor de segunda enseñanza, que era un militar de la República, que se llamaba Álvarez. Había una logia masónica en Aurillac y yo tomé contacto con ellos de niño y tenía muy buen concepto de los masones. Y luego, claro, la masonería estaba penada a muerte, la ley de bandidaje, terrorismo, bandolerismo y masonería, comunismo y masonería, los metía todos en el mismo saco Franco. Franco quiso ser masón, no pudo, su padre era masón y su hermano era masón. En las logias no le dejaron entrar. Ramón Franco siempre se opuso a que su hermano entrara en las logias porque sabía quién era su hermano. Y eso le costó la vida, porque le mandaron matar y por instigación de Franco muere en un accidente aéreo Ramón Franco. Al padre le mantiene secuestrado siempre. Y ese odio que tuvo a la masonería era patológico, como era patológico el propio Franco en sus manifestaciones existenciales. Entonces, yo ingresé en la masonería porque todo lo que me maravillaba desde niño, por ejemplo, a mí me gustaban mucho las historias de Mickey y de Minnie Mouse y todo esto. Claro, es que Walt Disney era masón. Uh-huh. Y se traducía ahí a través de símbolos lo que era la masonería. A mí me había gustado siempre música Mozart, mucho, es que Mozart era masón. Y es que la flauta mágica, que es la música masónica, cuando nació en Viena, Goethe, pues era masón.
influyó muchísimo también en Ramón y Cajal, que yo creo que es el paradigma grande de la dignidad española. Si ha habido alguna vez España con honra, España digna, era la de Ramón y Cajal, era masón también. Y claro, y tuvo la suerte de que se murió en el 34, si lo hubieran fusilado, porque además era un hombre bravo, un hombre valiente, además un hombre de una fuerza física tremenda, ¿no?, que le partía la cara a cualquiera. En fin, todo esto me hizo inclinarme en la masonería. Entonces, cuando yo ingresé en la masonería, antes de que la masonería se legalizara aquí, en Estados Unidos, yo me casé en la logia masónica de West Virginia. La masonería es antidogmática. Por ejemplo, se sabe, que Fidel Castro pertenecía a una logia masónica española. Su abuelo era masón también. Lo que pasa es que, claro, como el comunismo, que fue un dogma político, pues tuvo, por ejemplo, los masones, cuando se ingresan en una logia, tienen un nombre simbólico que los define. Por ejemplo, Enrique de Francisco, que era masón, usaba el nombre simbólico de Karl Marx. Sí. Entonces había una rama masónica comunista. Pero claro, no era el comunismo ortodoxo, no era el comunismo staliniano, era el comunismo trotskista, que era otra cosa, era un concepto mucho más amplio del comunismo. Y a mí es lo que me atrajo siempre de un comunismo más humanizado, pues el personaje fue Gramsci, que Gramsci, una de las defensas más grandes que se hizo de la masonería, la hizo Gramsci, que era comunista. Bueno, y anteriormente el padre Feijóo, las famosas cartas del padre Feijóo, que fue la primera gran defensa que tuvo la masonería en España cuando se iniciaba. Entonces yo he sentido siempre una admiración por todos los masones, por Rudyard Kipling, cuando escribe Eve, cuando escribe Kim de la India, era masón y toda su literatura es masónica. Steinbeck, por ejemplo, pues era masón y escribe en fin, que todo lo que yo admiraba y lo grande. Yo creo que la contribución de la masonería, incluso la Cruz Roja, fue una fundación masónica, el Ateneo de Madrid, pues todos los que fundaron el Ateneo de Madrid, los que lo siguieron eran masones. El más grande presidente del Ateneo de Madrid, que fue Moret, era masón, y casi todos los presidentes que han valido la pena han sido masones. Entonces yo enseguida, pues ya te digo, me casé en una logia masónica en una ceremonia civil. Y toda mi vida pues así ha estado. Claro, tampoco podía hacer público lo de la masonería, porque eso devaluaba mi figura y todo lo que yo representaba. Pero ahora que ya no tengo enfermos que no se puedan curar, o los prejuicios que había, ¿no? Esos prejuicios, pues lo digo públicamente, y yo organicé el único seminario que se ha hecho en España, incluso en la República no se atrevió a esto, sobre un seminario sobre masonería y libre pensamiento, que duró 4 meses aquí en Getafe, con una asistencia mínima de 100 y pico de personas allí. Uh-huh. Y pasaron todos los grandes masones que hay ahora en España y ahí por este seminario. Y ahora pues lo puedo decir, lo digo con orgullo y con satisfacción. Y si no lo he dicho, no fue por miedo, sino por no poder representar lo que yo representaba o lo que quería representar. Entonces la masonería, en el fondo, desde que tengo uso de razón, y luego leía Baroja, que Baroja tenía Aviraneta, que era el personaje que es mi nombre simbólico de masón. Yo entré en la masonería con el nombre simbólico de Aviraneta. Aviraneta es el que termina con las guerras carlistas, el que consigue el abrazo de Vergara, también un héroe anónimo que le dejó sus memorias a un sobrino suyo que era don Pío Baroja. Yo tengo el orgullo de haber ido que Baroja, cuando tenía yo 15 o 16 años, me admitiera en su tertulia literaria en su casa. Y luego leía a Galdós, que Galdós es el gran apologista de la masonería, porque su personaje, Salvador de Monsalud, que es el protagonista de la segunda serie de los episodios nacionales, era masón. Y claro, y Galdós asistió a alguna logia disfrazado, con nombres supuestos y demás, y conocía muchos secretos, y lo escribe en El Grande Oriente, que es el penúltimo tomo de la segunda serie
y era también, algunos creen que era masón, no lo era, pero era como si lo fuera porque defendía la masonería con su pluma. O sea que yo siempre he sido masón, pues casi desde la infancia, y cuando tuve oportunidad, luego aquí estuve en el Grande Oriente masónico, Rizal, que era el héroe también que yo admiraba tanto, el libertador de Filipinas, pues era masón también. En fin, que todo lo que yo he querido, lo que he amado, lo que he admirado, eran masones. Y yo también lo soy. Y en fin, y tuve el honor inmenso de que 400 masones de todo el mundo me hicieron un homenaje en la estación de Sants, en ese hotel, que hay el Hotel Barceló, que hay encima de la estación de Sants. Y el gran maestro de España pues me presentó 2 masones que ya quedan el paradigma de lo que debía ser la masonería en España, que fue a mí mismo, y que yo contesté con un discurso, y Antonio Díaz Florido, que fue teniente cuando se hizo masón, era teniente del ejército americano porque era puertorriqueño, hijo de españoles, y luego a los 90 y tantos años, a los 94 años, que fue cuando le hicieron el homenaje, llevaba 70 años ya en la masonería, y que fue el único masón que, como dirigía la base de Rota, pudo presentarse ante Franco con todos sus atavíos de masones. Y Franco se la tuvo que tragar doblada. Cualquiera se metía con el general norteamericano que dirigía la base de Rota. Casi nada, como para decirles algo. Claro. ¿Cómo goza de salud la masonería? Pues goza de una salud como tantas cosas regular, pero vamos, no está mal. No está mal. Lo Tiene que me ha masones sorprendido, destacados como el presidente Obama, o como estos que son masones y que lo expresan públicamente, o el mismo Sarkozy es masón, o Hollande también es masón, en fin, que todos estos personajes, sí, está bien. Hace unos días, me parece que era en El Confidencial, no lo sé, en un periódico venían hablando sobre la masonería y bueno, quienes componían la junta directiva actual. Y me sorprendió porque había una media de 30, 35 años en la junta directiva y pienso que eso tiene un ánimo y eso tiene un valor increíble, ¿no? Hombre, claro, porque se transmite a la gente joven, es una transmisión, y luego además pues es un pensamiento simbólico que está escenificado en las tenidas, que son formas simbólicas de expresarse, y sí. Las cifras oficiosas, más que oficiales, dan unos 3.000 miembros masones. Yo no sé, tengo la impresión de que se quedan bastante cortos, ¿no? Yo creo que hay otro... Sí, porque no cuentan tampoco más los de otras obediencias, que son los llamados masones irregulares, que tienen tanto valor como los masones regulares. Sí. Bueno, pues yo creo que estamos llegando al final de esta tertulia. Se hace realmente, a mí se me ha hecho realmente corta, pero bueno, de todos los asuntos que hemos tratado, incluyendo el tema de la masonería, incluyendo el tema de las personalidades que aparecen o que hemos estado comentando a lo largo de hoy, de las vivencias en el extranjero, de César Navarro, de su compromiso político, de sus aventuras por diferentes caminos y sus contactos también pues con exiliados españoles en diversos lugares, pues hemos estado hablando, incluida también la situación de Getafe en plena posguerra y de la España profunda en la que nos tocó vivir. Pero hay algún tema, a lo mejor, que Enriqueta, tú que has escrito el libro juntamente con César Navarro, porque yo insisto que hay muchos secretos y anécdotas y cuestiones muy importantes sobre Getafe que deben conocer los vecinos si les apetece. Y bueno, remarcar que en la portada hay algún pequeño, no hemos puesto en el libro, pero es una foto que le hizo su mujer, Corazón, que ha tenido mucha importancia también en su vida, que es una persona encantadora. Y bueno, pues decirlo aquí, que también está presente en la obra, por supuesto, y ha estado muy presente en la vida de César, ¿no? Si quieres comentar algo de tu compañera, de Corazón. Pues siempre, para mí fue siempre providencial y ha estado siempre conmigo en los peores momentos y que fueron muy malos. Y sí. Y me siento muy compenetrado con ella. Ella es filipina, pero habla 8 idiomas, fue catedrático de la Universidad de West Virginia, hizo primero filología románica, fue profesor adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras con Robert Lado aquí en Madrid, y luego pues ella hizo filología inglesa, filología alemana, y en fin, que es una persona muy modesta y muy
mucha importancia también en la obra, porque ahí se reflejan más cosas que podrán conocer. Un homenaje, porque sin ella, pues ella además... Yo he sido un emigrante sentimental, porque yo ya cuento aquí que cómo iba a tener yo una novia en Getafe, que imagínate que yo he conocido gente que podía haber hecho un matrimonio de estos, pero claro, no había por dónde cogerme, era comunista, era masón, como imposible. La audacia de César le llevó a ese matrimonio. Claro. Bueno, yo pues invito a que conozcan también todos estos episodios de vida. Pues yo solo puedo decir que la obra se lee de un tirón. Ya digo que me queda un par de capítulos y me acosté esta noche a las 3 o las 4 de la mañana leyéndolo, pero invito a que la gente lo lea porque realmente no deja a nadie indiferente, estoy seguro, y además todos aquellos que sean de Getafe o no sean de Getafe, pero quieran conocer algo de la vida de una ilustre personalidad de nuestro municipio, pues aquí tienen la oportunidad. Va a haber una presentación y me gustaría que en este caso... El día 1 en la Fundación César Navarro, que la dirección la conocen todos los getafenses. Sí, en el sector 3 en el sector 3 y bueno, aparte también en algunos sitios como por ejemplo Radio Getafe dejaremos un ejemplar que donamos para todos los oyentes también. Disculpad que no lo hayamos traído con nosotros hoy, pero que estará aquí a disposición de la gente y sobre todo que se acerquen a la presentación por el gusto también y la importancia de escuchar a César, ¿no? En directo y en vivo y tener contacto con él. La obra se puede encontrar ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, la edición es limitada, hay una distribución primera en el Lobo Flaco y además, bueno, queremos ampliar este testimonio a una segunda edición muy pronto, así que... Esa era la pregunta era que dónde se podían adquirir los ejemplares. Y ya lo has dicho, Enriqueta, en el Lobo Flaco. Además que es una de esas librerías en las que tiene siempre el buen gusto y el buen saber hacer las cosas de todo aquello que es Getafe, habla de Getafe, lo tienen ahí presente. Desde aquí les voy a mandar mi felicitación y mi agradecimiento, porque es verdad que siempre que ha habido algún acontecimiento en el que Getafe tenía nombre, ahí estaba la librería, pues aportando su parte, poniendo su local, en fin. Y a ti, Enriqueta, pues qué decirte, que desde aquella primera vez con aquel extraordinario libro, cuando hablaba de decir, nada es lo que parece, me parece algo así, sí, se llama pues así. Aquello la verdad es que me enamoraste y desde entonces siempre he tenido curiosidad por saber cuál era tu andadura literaria, porque creo que aquellos ratos que pasamos juntos fueron extraordinarios. Muchas gracias, Enriqueta. Pues muchas gracias a vosotros, de verdad. Y César, no me resisto a preguntarle cómo vamos de nietos. Bien, bueno, regular. Tengo uno que le quiero traer aquí a ver si hago carrera de él, que no estudia mucho. Otro que por el contrario estudia demasiado, es ya profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los mejores sitios del mundo. Vendrán aquí en el mes de junio y tendremos ya me pasaré por las calles con ellos, ya nos verás con ellos. Y la niña que se gradúa en Health Sciences, Ciencias de la Salud también, en la Universidad de Orlando. Y bien. Completito. Como para presumir de ello, ¿o no, César? Sí, presumir de todos. Gracias. Cada uno con su personalidad, que hay que respetar siempre las personalidades. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a César Navarro por estar con nosotros. Bueno, a todos vosotros, a vuestra emisora, a vuestras personas y por extensión a todos vuestros oyentes y a todo Getafe, que ha sido pues mi lugar de nacimiento y en el que espero también pues pasar los últimos días y las últimas emociones de mi vida. A Enriqueta de la Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Y a Alfonso, pues bueno, chaval, no nada, nos vemos. Nos pues nada más, viendo. como tú estás hecho siempre un chaval tan jovial, tan dispuesto y tan así, tan preparado para este tipo de cosas, pues a contar todo aquello que sea noticia, como ha sido en este caso, y a presumir de ello, porque yo creo que a nuestras edades casi lo mejor de todo es poder presumir de aquello que amamos y queremos, ¿no? Claro. Decir lo que amamos, a quien hemos amado. Eso es glorioso. Yo, por ejemplo, cuando salga de aquí, lo voy a decir así, voy a presumir que he estado con Enriqueta, que me une una amistad a nivel literario, y cómo no, con César, con Eloy, y estos son los días y los momentos en los que la felicidad como tal nos desborda, ¿no? Sí. Bueno,
Es lo importante, y dejar siempre asuntos pendientes, como traer el libro para volver a verlo. Por ejemplo. Muy bien. No, y en el libro digo una última frase que merece citarse aquí, que yo, y la tomé de Baroja, que decía: yo soy como un pájaro que he volado sobre ciénagas y no me he manchado las alas. Muy bueno. Y que muy quede bueno. la frase esa. Muy bueno, César. Pues con esa frase terminamos. Muy bien, hasta la próxima.